Hubo quejas en el coloquio de idea por aplicación de multas a terminales de automotriz por incumplimiento del Procreauto. Sí. Y vos dijiste que no es que se aplicó la ley de abastecimiento, sino la ley de defensa del consumidor, que son multas de hace algún tiempo. Sí, comenté un poco cómo era el hecho, pero la verdad es que me interioricé ahora ya más, pero la verdad que empezó así, me hicieron la pregunta porque había un titular de Clarín que era escandalosamente mentiroso, que decía que el gobierno aplicó la ley de abastecimiento. Esta es una campaña que vienen agitando hace rato, de que la ley de abastecimiento, que queremos controlarle los precios a las empresas, pero esto es una cosa que no tiene nada que ver, o sea que montaron su operación en un hecho que no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que ocurrió y qué es lo que ocurre habitualmente? Vos sabés que nosotros desde el Ministerio de Economía, pero desde el Estado Nacional, tenemos un papel que tiene que ver con la defensa del consumidor. ¿Qué quiere decir? Que ante abusos, engaños, estafas, hay una ley de defensa del consumidor que hacemos cumplir, que implica que si alguien la incumple, se le aplica una multa. Permitime decirlo así, como en todos lados del mundo. No, si vos esos modelos que muchos de los que critican esto festejan, como Estados Unidos, como Europa, si vos ponés, bueno, en la puerta del negocio, oferta, vendo esto, después entra el consumidor y le dice, no, eso no hay esto otro, y esto otro, y le tratan de meter cargos adicionales y, ¿qué hace el consumidor? No sé, la idea no es que queme el local, la idea es que llamen por teléfono a una denuncia y que el Estado actúe. Ese es el papel del Estado. Cuando hay un engaño al consumidor, se le... ¿Y esto fue que por falta de entrega de autos o demora en la entrega de autos? No, pero esas quejas que son miles y que conocemos todos y que vos sabés y todo el mundo sabe que son reales, porque quiero recuperar la historia para que no se digan tampoco cosas que no son. Procreauto se inicia porque las concesionarias y las terminales dicen que este es un año pésimo en ventas del mercado interno. Yo reconozco que hubo una caída fuerte de las exportaciones, porque en Brasil la caída creo que estaba por 25% en la demanda de autos, y nosotros la mitad de lo que producimos más lo mandamos a Brasil. Entonces si cae ahí un 25%, hay que dar el mix de los autos, pero va a caer la demanda de las automotrices que producen acá. Y al mismo tiempo lo que nos decían era que se había suspendido por parte de los bancos, de la financiera, en el entorno de enero, febrero, el financiamiento para comprar los autos en cuotas, de una manera que la gente pudiera acceder a la compra del auto. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Ante un reclamo del sector, de las agencias, de las concesionarias... El Procreauto. Sí, entonces hicimos el Procreauto. ¿Qué quiere? Bueno, el Estado pone el crédito, básicamente, a tasa razonable hasta llegar a una cuota que tenga relación con el salario. ¿Cuál fue el ¿Y qué tenían que poner ellos? Ellos lo que tenían que poner, los automotrices, es a disposición una lista de modelos de auto voluntariamente que estaban en el Procreauto, y también tenían que poner un precio, que lo iban a mantener, porque la idea nuestra no era dar crédito para que haya aumento de medio de precio, sino para que se vendan más autos, pero por un reclamo de ellos. Cuando se pone en marcha el Procreauto, lo que nos dijeron los de las concesionarias es que antes del Procreauto las concesionarias estaban vacías, y lo que nos dijeron que aumentó 30-40% el interés de la gente, volvieron a las concesionarias, volvieron a las cuotas, como el de ahora 12, ¿no? Entonces volvieron, y cuando iba la gente a la concesionaria decía, no, mira, el auto que del plan del Estado no está, o le decían cosas peores, no, ¿para qué va a ser al Banco Nación, que es muy burocrático? ¿Con qué objetivo? Bueno, ya que la gente mordió el anzuelo del plan estatal, trataban de vender otro auto más caro con la financiación de ellos, de la financiera de ellos, con la tasa de interés de ellos. ¿Quiénes fueron? Entonces eso es una... No, pero ya lo denunciamos, lo denunció la presidenta, esto de están encanotando autos, sí, pero lo denunciamos nosotros. ¿Y qué se hizo? Por eso, ante denuncias de consumidores, se hizo el procedimiento tal como marca la ley, se constató que eso ocurría y se aplicó una multa. ¿Qué esperan? ¿Que si uno encuentra un incumplimiento de esta magnitud, el Estado no actúe o lo rete por televisión nada más? No. Pero lo que comentaba yo, Axel, lo que comenté al aire, te lo quiero trasladar a vos, si interpreté bien
lo que vos dijiste, que no se conocían las multas porque no las habían informado públicamente porque eran muchas. ¿No están obligados ustedes a informarnos a nosotros? No, se informan habitualmente, pero a ver, en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, qué sé yo estuve en Estados Unidos, ahí hay oficina de defensa del consumidor bancario, de oficina de defensa del consumidor de no sé qué, y si encuentran a alguien en incumplimiento, van y le aplican la multa. Me parece fantástico, me parece fantástico. La multa, pero no es un hecho, vos decís de rutina. Es una función del Estado. ¿No? La verdad es que no, ni estaba oculta, ni estaba visible, ni absolutamente nada. Simplemente es un hecho de rutina. Cuando se constata, pero la página... te aplica una multa. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué es lo que ocurría? Le aplicaban la multa por esto, porque te vendían una mercadería fallada, podrida, lo que sea. Le aplicaban la multa, iban a un juez, la judicializaban y no pagaban nunca la multa, con lo cual no tenía ningún costo por la nueva ley. Una irregularidad. La nueva ley cambia eso. Sí, pero no es la de abastecimiento. No, el abastecimiento, el fantasma ese que querían agitar de la ley de abastecimiento, que era una de 3 leyes, todas con el mismo objetivo, defender la competencia, o sea, las pequeñas empresas contra las grandes, y al consumidor contra los abusos del comercio, de las empresas, pero como lo hacen en cualquier lado del mundo. A ver, el otro día me enteré que pusieron multas, no sé, eran como 10.000 millones de dólares, no sé ni cuánto, a bancos en Estados Unidos por abusos, por cosas dolosas. Bueno, eran multas tan millonarias, pero la verdad es que hay toda una tabulación de las multas. Se van aplicando las multas según los incumplimientos y además hay recursos administrativos. Nada, es un país normal. Axel, déjame cambiar de tema el otro punto porque me corre el reloj. ¿En qué medida el acuerdo que anunciaron anoche con los exportadores de cereales y aceites va a descomprimir el mercado de cambios? Mira, hablemos en 2 dimensiones. La dimensión de la realidad, la dimensión de las expectativas, de los saboreros, de los que pronosticaban que todo se explotaba en septiembre, después en octubre. No, todo eso no se dio. Pero es cierto que las conductas de la gente son influidas por eso. Yo el otro día recorría de nuevo la tele y mirando a la noche, a la hora de los programas, había como 10 opinólogos, muchos de ellos subrepticiamente de la oposición, algunos de ellos privados que yo conozco que trabajan para determinados, periodistas, no importa, opinólogos, periodistas, con mucha intencionalidad política, muchos de ellos, algunos serán honestos, decían, hay una escasez de divisas, no se puede importar, y después un montón de trascendidos que aparecieron y nosotros desmentimos, el gobierno va a prohibir tal cosa, va a impedir tal otra, no te va a dejar comprar dólares, y bueno, todo eso, Marcelo, cualquiera que conozca el mercado, estaban tratando de armar una corrida, más allá de las cuestiones reales. Por eso, en esa sintonía, lo que decían es, el gobierno no tiene dólares, no permite importar, qué sé yo, con lo cual va a haber una mega devaluación, lo mismo de enero y lo mismo de tantas veces en el país. En esa frecuencia me parece que el hecho de que venían diciendo no liquidan los granos, la liquidación no va a llegar ni a 3.000 millones de dólares, eso generaba mucha incertidumbre porque el complejo exportador de soja tiene acumuladas, 23 millones. Los números, sí, 24, 27, 23, ciencia cierta no se sabe, pero por ahí. Eso si uno lo toma a 455 o 425 dólares la tonelada, dará que 10.000 millones de dólares en soja, en los campos, en los hilos. Con lo cual está la reserva, pero esos dólares, esa soja en un momento se va a transformar en dólares, porque evidentemente son cuestiones de exportación, pero es una decisión de los privados, de todo ese complejo, asesorarla. Y ahora van a liquidar, sí. ¿Cuánto? ¿En qué lapso? Leía el comunicado de CIAR, de los exportadores de grano, la cerealera. Decían lo siguiente, pero esto es textual del comunicado, búsquenlo, decía, en el actual marco de estabilidad cambiaria y con la tendencia a la caída de los precios de los commodities, en el marco de un análisis, se ha consensuado, se ha informado, se ha dialogado sobre un monto
que estiman van a ser las exportaciones, y lo que plantearon es que el ingreso por exportaciones va a totalizar en el trimestre, o sea, octubre, noviembre y diciembre, 5.700 millones de dólares, que sería uno de los últimos, para último trimestre, uno de los más altos que eso, tengo memoria. Déjame una última pregunta, sí. Y te ruego brevedad porque tengo que entregar el programa. ¿Eso va a permitir liberar un poco, bajar un poco la deuda con los que tienen importadores acumulados con sus proveedores? Sí, a ver, tiene una premisa esa pregunta, déjame discutirla 2 segundos. Esa deuda de los importadores con los proveedores. Yo conozco más o menos cómo son los flujos comerciales. Toda la industria tiene algún nivel de deuda comercial con sus proveedores. Dependiendo del sector, puede ser el 10%, el 20% de las ventas, ¿no? Uh-huh. Hay una parte que es a crédito. Uh-huh. El año pasado, y a principios de este año, hubo un achicamiento del crédito, porque por todos estos trascendidos, estas ideas, qué sé yo, la gente que hacía, adelantaba las importaciones y adelantaba los pagos, ¿no? Sí. Entonces ese nivel de crédito se comprimió mucho. Entonces hay que ver también, yo la verdad que las fuentes que he visto, las que dicen se deben 5.000 millones de dólares, eso imagínate, ¿no? Primero que Argentina exportó el año pasado 83.000 millones de dólares. Este año estaremos más o menos un 10% bajo, por cómo está el mundo, digamos, y no es una cosa que depende de quienes nos compren. Pero ¿cuál es el nivel de crédito comercial razonable para ese nivel de exportación? Y cómo estaba el estado del crédito con los proveedores y con el sistema financiero externo. ¿Vos decís que es una cifra normal? No, yo lo que quiero decir es que esa cifra, no sé de dónde la sacan, yo estuve hablando y efectivamente uno puede ver una recomposición del crédito comercial que, tal como decía Ciara o las cerealeras ayer, uno ve un marco de estabilidad cambiaria. Decían ellos, no yo, decían en su comunicado. Axel. Y puede ser que incremente el volumen de crédito voluntariamente o por necesidad de la coyuntura. No es que esa deuda hay que pagarla en 3 días si es que existiera, es que es el flujo del comercio. Por supuesto que nosotros dialogamos con todos los sectores, aquellos que tienen dificultades, aquellos que son grandes importadores, que importan por volúmenes muy grandes y habían reducido mucho el crédito, deberían ampliarlo. Bueno, eso se está discutiendo, pero no es así, no es que está todo parado. Yo he revisado recién la cifra de las importaciones, de los pagos, y la verdad que no. Imagínate que no es así. Axel, tengo que cortar, estoy sobre las 7 de la tarde, ya ha pasado, y agradecerte la comunicación. Y bueno, queda pendiente un montón de otras preguntas, como te imaginarás. Gracias por atendernos. Bueno, te agradezco muchísimo, Marcelo. Axel Kicillof, ministro de Economía.